Hola, hola, muy buenos días. Gracias por estar ahí. Bienvenido a este tiempo de meditación, de reflexión en la palabra. Gracias por tu grata compañía. Vamos juntos a lo que el Señor nos tiene en este nuevo día, que lo vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1, que ya está en pantalla, y en la Reina Valera dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La NTV nos aporta con esto: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Qué maravilloso es este versículo para mí, porque creo que nos invita a reflexionar en cuanto a lo que hizo Cristo con nosotros. Nos hizo libres. La libertad es algo, es un tesoro preciado, ¿no? Y Jesucristo nos hizo libres. Libre significa no estar en esclavitud, no estar sujetos a ninguna prisión, es poder disfrutar de la plenitud de actividad, de que tú puedas entrar, salir y hacer lo que tú desees. Eso es ser libre, ¿verdad? Y en el espíritu también implica algo semejante. Bueno, yo creería que hay por lo menos 5 temas en los cuales podemos decir que Cristo nos hizo libres, ¿no? En primer lugar, hay una palabra del Señor Jesús en Juan 8:36 donde nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos hizo libres. Y en 2 Corintios 3:17, Pablo también dice: ahora bien, el Señor Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. El Señor es el Espíritu. Y ya el Señor vive aquí adentro con su Santo Espíritu. Así que tú y yo somos absolutamente libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. El primer tema en lo cual Cristo nos libertó es de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos, sí, esclavos de pecar. No podíamos dejar de pecar y pecábamos todo el tiempo, y a medida que pasaba el tiempo en nuestra vida nos hacíamos más y más pecadores. Incluso podíamos pecar 30, 40, 50 veces al día y no podíamos evitarlo. Juan 8:34, aquí Jesús nos dice: en verdad les digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El momento en que tú y yo cometimos el primer pecado, nos volvimos esclavos de él. Y esto nos trae una cadena, ¿no?, consuetudinaria de pecado. De eso nos libró el Señor. Romanos 6, del verso 6 y 7 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no tiene poder. Y dice: ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios. El verso 7 dice: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Sí, el pecado tiene un poder esclavizador. De manera que cuando el diablo te atrapa por medio del pecado, tú te vuelves esclavo suyo y no tienes manera de libertarte, por más que tú sigas cualquier religión, la que tú quieras y tú prefieras. No puedes ser liberado por ninguna religión, porque quien libera el pecado es una persona, y es una persona viva cuando entra aquí adentro en tu ser interior y te produce esa libertad por medio del perdón. El segundo tema es libre de toda culpa. La culpa fue lo primero que experimentó Adán y también Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Se sintieron culpables, sintieron que hubo algo que ocurrió que transformó ese cuerpo que tenían en un cuerpo de muerte, y supieron que hicieron algo mal y se escondieron. La culpa los hizo esconderse, y ellos quisieron liberarse de esa culpa. Y cuando el Señor Dios les pregunta:
que qué fue lo que hicieron. Enseguida él trató, Adán primeramente, de exculparse, de liberarse del pecado echándole la culpa que él sentía a Eva. Y cuando le pregunta a Eva, también hizo lo mismo. Intentó liberarse de ese sentimiento de culpa, culpándola a la serpiente. Así que Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, es decir, perdonados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos culpa, por lo tanto, al ser liberados de la culpa, ya tenemos esa paz infinita en nuestro interior que nos hace sentir verdaderamente libres de la culpa. El tercer tema, libres de condenación. La condenación pesaba sobre nosotros por el hecho de ser culpables de pecado. Ya había una condena, y la condena era una separación de Dios por toda la eternidad. ¿Podemos imaginar eso? La eternidad sin fin, separado de Dios. Pero Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque de verdad podemos nosotros decir y sentirlo que ya no existe ninguna condenación, ninguna paga, ninguna cárcel eterna como consecuencia de nuestra culpa. El cuarto tema, libres de la ignorancia. Dice 1 Timoteo 1:13 Pablo, anteriormente, o sea, antes de venir a Cristo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, porque yo no conocía la escritura, lo que quería decir, ¿no? Acerca de lo que Jesucristo hizo, y no entendía, era un ignorante. Entonces nos liberó de la ignorancia. Cuando nosotros estábamos en algún tipo de religión, estábamos sumidos en esa ignorancia, porque la religión nos tenía completamente confundidos, pensando en que haciendo una serie de cosas, no de ceremonias, de ritos y de actos mecánicos, podíamos nosotros llegar a Dios. Pero lo quinto y último de lo que nos libertó Jesucristo es de la mentira. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocimos la verdad de Cristo, y entonces se nos despejó de nuestra mente toda la ignorancia y todo el desconocimiento, y vinimos al conocimiento de la verdad que es en Cristo a través de la Escritura revelada por el Santo Espíritu. Así que podemos nosotros verdaderamente disfrutar de una libertad y no volver más, como dice Gálatas 5:1, al yugo de esclavitud, esa esclavitud del pecado, de la culpa, de la ignorancia, de la mentira, de la condenación. Ya estamos completamente libres, así que podemos gozar de la libertad con que Cristo nos hizo libres, verdaderamente libres. Demos gracias al Señor por lo que ha tenido para nosotros en este día. Santo Espíritu, qué hermoso lo que nos has recordado a través de este pasaje en la Escritura. Gracias por la obra redentora, Señor Jesús, que tú hiciste en la cruz, que nos libró de todas estas ataduras que teníamos, y somos verdaderamente libres para poderte servir, y escogemos nosotros ahora ser esclavos tuyos, pero por amor, por decisión propia, porque te amamos, y entonces tú eres ahora nuestro Señor, y nosotros somos tus siervos. Bendito seas por lo que tú hiciste allí en la cruz por nosotros. Señor, en este nuevo día, bendice nuestras familias, bendice nuestro quehacer, nuestro caminar, que nosotros podamos redundar en el ser para también luego hacer lo que tú hiciste, Señor, porque somos un reflejo de tu obra, somos tus discípulos, y nosotros seguimos tus pisadas y tus huellas, que podamos reflejar siempre la luz de Cristo. Bendícenos en cuanto a nuestras labores diarias, permítenos producir lo suficiente para llevar a nuestra mesa, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro Jireh,
y guárdanos de todo mal, al igual que a nuestras familias. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y te bendecimos y alabamos en el nombre de Jesús, agradecidos por tu hermosa bendición. Amén, amén y amén. Que el Señor te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. Nunca olvides que Él nunca dejará de amarte. Te ama y este tu servidor también. Hasta pronto.